¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes que nos hacen favor de escuchar el consejo bíblico aquí en el programa Mujeres de Fe. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos, y estamos, como siempre lo hemos dicho, es un gozo y un privilegio que Jesucristo el Señor nos da de estar ante ustedes, hermanos, para traerles un consejo más de la santa y bendita palabra de nuestro Dios. ¿Recuerdan, estimados hermanos, lo que dice Proverbios 4:23? La palabra del Señor dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, pues de él mana la vida. ¿De dónde mana la vida? Del corazón. Pues, hermanos, médicamente, si usted tiene un corazón sano, podemos decir, hermanos, que usted tiene o goza de una buena salud. Pero ¿qué, hermanos, si usted siente algún malestar en el corazón y lo descuida? ¿Qué pasa? Bueno, pues puede enfermar o inclusive puede morir. La importancia, hermanos, de caminar con Cristo y de la vida cristiana es algo hermoso, es algo glorioso. Debemos siempre, hermanos, no descuidar nuestra vida espiritual, hermanos, porque eso es muy importante. Porque un decaimiento en la vida espiritual, hermanos, cuidado, nos puede alejar de las cosas de Dios. Podemos enfermar, como decimos, hermanos, y aún morir. Pero bendito sea el Señor, estimados hermanos, que aquí el Señor Jesucristo está con nosotros y en esta preciosa tarde nos va a traer un consejo más de la palabra del Señor. Pero antes, estimados hermanos, vamos a pedirle a Dios, vamos a ir en oración para que sea Dios quien venga, hermanos, a guiarnos en este precioso consejo de la palabra de Dios. Oramos a Dios. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te doy, Padre de los cielos, gracias te doy, Señor, por tu infinito amor, por tu misericordia, porque nos das la vida, Señor eterno, nos das la salud y nos permites estar, Señor, trayendo tu palabra a tu iglesia. Gracias te doy, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, por todo el equipo de Mujeres de Fe, por la plataforma de Yo Soy Iglesia Éfeso, cada uno de mis hermanos, bendíceles, dale, Señor eterno, sabiduría de lo alto, y danos a nosotros en este momento y siempre, Señor, sabiduría, y danos palabra tuya, para que traigamos, Señor, siempre este consejo que alimente nuestras almas. Yo te pido esto en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro amado y bendito Señor. Aleluya. Amén y amén. Los celos. Qué importante, hermanos, es esta palabra y qué dualidad tiene. Muchos piensan, hermanos, en el mundo, cuando andábamos en el mundo, muchos piensan y aún afirman que los celos son una expresión de amor. No necesariamente, estimados hermanos. Qué hermoso cuando llegamos, hermanos, al conocimiento de las cosas de Dios, porque nuestro pensamiento, hermanos, nuestra idiosincrasia con la que fuimos educados empieza a cambiar. Qué hermoso es, hermanos. Bíblicamente, pensar, hermanos, que los celos son una expresión de amor, bíblicamente es un error. Podríamos afirmar, estimados hermanos, que los celos son una enfermedad emocional. Los celos son una enfermedad emocional. Y son altamente destructores. ¿Por qué decimos que son destructores? Bueno, porque destruyen tus relaciones afectivas, destruyen los matrimonios, destruyen tu salud inclusive, hermanos, y esto es muy triste. Cuando alguien cae presa de los celos, cae en un estado, hermanos, de terrible confusión. Hay confusión en las almas, hermanos, que caen en este terrible mal. Por eso, hermanos, allá en la carta del apóstol Santiago, capítulo 3, versículo 16, nos dice respecto a esto lo siguiente. Dice así la palabra del Señor: porque donde hay celos y contenciones, allí hay perturbación y toda obra perversa. Fíjate, estimado hermano, qué terrible es, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Qué terrible. ¿Cuántas lágrimas, hermanos, han corrido? ¿Cuántos hogares destruidos, hermanos? ¿Cuántas vidas destruidas? ¿Cuántas madres solteras? ¿Cuántos hijos huérfanos, hermanos, a causa de este terrible mal de los celos? Es terrible, hermanos, ver
las situaciones hoy en la vida, como la está presentando, hermanos, la estamos presentando, porque, hermanos, hay tanta necesidad y hay tantos problemas aún en los hogares a causa de este terrible mal. La palabra celo tiene varios significados, estimado hermano, dependiendo el contexto en la que se usa, y hay que tener mucha atención respecto a esto. La palabra celo tiene varios significados, dependiendo el contexto en el que se le use, y es lo que vamos a ver. Miren, puede indicar, hermanos, el impulso íntimo que promueven las buenas obras. El celo puede indicar, la palabra celo puede indicar el impulso íntimo que promueve las buenas obras. Cuando, por ejemplo, decimos que alguien ayuda a los necesitados con un celo verdadero, por ejemplo, primero. Segundo, puede indicar también el amor extremado y eficaz a la gloria de Cristo o a la gloria del Señor. O bien, hermanos, ese amor extremado hacia las almas. Cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo, decimos de él que servía al Señor con gran celo. Ahí está bien. Pero también puede indicar, tercero, el recelo que uno siente, estimado hermano, el recelo que uno siente que cualquier afecto o bien que disfrute o pretendo llegue a ser alcanzado por otro. Cuando, por ejemplo, decimos que el jefe tiene celo de que un subordinado le quite el puesto. También puede indicar la sospecha, fíjate bien, inquietud y recelo de que la persona amada haya cambiado su cariño, su amor hacia otra persona. Cuando, por ejemplo, decimos que un esposo tiene celos de una esposa o una esposa tiene celos del esposo. Son los dos significados, los últimos dos, de la palabra celo, lo que nos va a ocupar en este consejo de la palabra del Señor. Estos significados, hermanos, a nosotros nos interesa en particular estos dos, aquellos que denotan el recelo que uno siente, que cualquier afecto o bien que disfrute, pretenda o llegue o quiera ser alcanzado por otra persona. Eso hay que tener mucho cuidado. Este es el celo que los creyentes debemos evitar, estimado hermano. El celo también, o el recelo, que la persona amada haya cambiado el amor o el cariño poniéndole en otra persona. Ese es el celo que los cristianos debemos evitar. Este es el celo, estimado hermano, que está causando terribles estragos en la vida de las personas. Como ilustración bíblica, permítame, hermanos, hacer referencia al caso de Caín y Abel. En la palabra del Señor, allá en el primer libro de la Biblia, en Génesis 4, hermanos, ahí, hermanos, podemos ver que Caín y Abel trajeron una ofrenda a Jehová, nuestro Dios. Caín, en franca y abierta rebelión contra Dios, trajo una enfermedad, trajo una ofrenda del fruto de la tierra, Caín. Esto simboliza, estimados hermanos, el esfuerzo del hombre por acercarse a Dios basándose en sus propios méritos. Por otro lado, Abel trajo una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Esto simboliza, hermanos, el acercamiento a Dios mediante el derramamiento de sangre de una víctima inocente. Como es natural, Jehová nuestro Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín. Como resultado, estimados hermanos, de esto, Caín se ensañó en gran manera, y dice la palabra, y decayó su semblante. Caín estaba totalmente celoso, y Jehová intentó, hermanos, hacer recapacitar a Caín, pero Caín persistió en su cuestionable actitud. Poco tiempo después, dice la palabra del Señor, allá en Génesis 4:8, poco tiempo después, Caín dijo a Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Oh, hermanos, los celos terminaron en un asesinato, estimado hermano. Los celos, en este caso, terminaron en un terrible asesinato. Este terrible desenlace de los celos
se repite tantas veces en el mundo hasta el día de hoy. Desde esos tiempos del Antiguo Testamento hasta el día de hoy se sigue repitiendo, hermanos, esa actitud. Por ejemplo, la crónica roja de los periódicos se llenan de estos casos. Ahora las famosas redes sociales traen, hermanos, historias tanto escalofriantes de noticias de algún crimen pasional, por ejemplo. Un hombre enceguecido por los celos que asesina a su esposa, o una esposa controlada por los celos que acaba con la vida del esposo, es muy común, estimados hermanos. Es una de las terribles consecuencias ¿de qué? De este pecado llamado los celos. Otro triste desenlace, hermanos, también bíblico, tuvo que ver en los tiempos del rey Saúl y de David. Allá nos lo narra el primer libro de Samuel, capítulo 18, a partir del versículo 6. Ahí, hermanos, después de que David mató al gigante Goliat, regresaba a Jerusalén acompañado del rey Saúl. Al acercarse a la ciudad, oyeron la algarabía producida por las mujeres de Israel, quienes habían salido a recibir a sus héroes cantando y danzando con poderosos cánticos de alegría y con instrumentos de música, nos dice la palabra del Señor. Yo me imagino, hermanos, que Saúl habría estado feliz con tal recibimiento, era el rey. Pero la felicidad muy pronto se transformó en disgusto cuando puso atención a lo que cantaban las mujeres. Lo que cantaban las mujeres, el estribillo decía: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Oh, hermanos, terrible, terrible fue para el ego del rey. Prontamente, hermanos, los celos hicieron presa a Saúl. Fíjese qué terrible. Se sentía amenazado por David. Dice la Biblia, hermanos, que Saúl se enojó a gran manera y dijo a David: dieron 10,000 y a mí 1000. Ya nada más le falta que le den el reino, dijo el rey Saúl, preso de los celos. Vemos a un hombre aquí, al rey Saúl, totalmente prisionero de los celos. ¿Por qué es eso, hermanos? El pecado de los celos es una prisión. A partir de ese momento, ¿qué creen que pasó? Bueno, Saúl no miró con buenos ojos al rey David. El registro bíblico continúa mostrando cómo Saúl hizo todo lo que pudo para acabar con la vida de David. Fíjese qué terrible, estimado hermano. Solo la gracia de Dios impidió que Saúl matase a David. Lamentable, hermanos, lamentable fue Saúl. Lamentablemente, hermanos, fue Saúl, años más tarde, quien terminó sacrificando su vida en el altar de los celos. Así, hermanos, pagan los celos a sus víctimas, muchas veces con la muerte. Es peligroso, estimado hermano, que este problema se añida en tu corazón, estimado hermano. Eso es lo peligroso, que los celos hagan un nido totalmente en el corazón tuyo. Ahora bien, ¿cómo es que una persona se vuelve celosa? Bueno, tanto en el caso de Caín como en el caso de Saúl, el problema, hermano, se originó en la pésima relación que tenían con Dios, estimado hermano, en la pésima relación que tenían con Dios. En ambos casos había egoísmo, estimado hermano, muy marcado en sus corazones. Ese egoísmo, hermanos, terrible que hay muchas veces en nuestros corazones. El egoísmo, estimado hermano, es el excesivo amor hacia uno mismo. La palabra nos los dice, ego, ese amor que tiene exagerado a uno mismo, el egoísmo. Y muchas veces en la iglesia del Señor lo hay. Caín pensaba, hermanos, que nadie más que él tenía derecho a gobernar su vida. Sí, hermanos, Caín así pensaba y así piensan los egoístas. Saúl pensaba que él era el mejor en el mundo y miraba mal a todo aquel que estaba superándose en algo, como en este caso David. Y así son los terribles celos, estimado hermano.
esos celos que aún en el ministerio o en la iglesia suelen ocurrir. Los celos echan fuertes raíces en el egoísmo. Fíjate bien, los celos echan sus fuertes raíces en el egoísmo. O sea que celos y egoísmo, envidia y todos los consejos bíblicos que hemos estado diciendo se entrelazan, ¿verdad? Los celos echan también fuerte raíz en una cosa, en otro terrible pecado que es el egoísmo. Si usted es una persona celosa, oh hermano, escudriña tu corazón, porque empezamos diciendo esto, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si tú eres una persona celosa, muy celosa, escudriña tu corazón, porque de seguro ahí hay un problema de egoísmo. Es el egoísmo lo que hace que un jefe mire con sospecha a uno de sus subordinados, pensando que tal vez le esté tratando de quitar el puesto. Es muy frecuente eso, estimado hermano. Es el egoísmo, estimado hermano, lo que hace la vida miserable a una esposa celosa, pensando que su esposo vive rodeado de amantes, o al revés, ¿verdad? Es el egoísmo, estimado hermano, lo que hace que un novio celoso se sienta amenazado cuando su novia se atrasa tan solo unos minutos en llegar a la cita. Cuidado, hermano, joven, señorita, cuidado con los celos en el noviazgo. El celo se origina en el egoísmo. Los celos se originan en el egoísmo. Hermanos, estimada iglesia, es bastante difícil mantener una relación con una persona celosa, estimado hermano. Es bastante difícil mantener una relación con una persona celosa. ¿Por qué? Porque los celos siempre conducen ¿a qué? Los celos conducen ¿a qué? A rencillas. Los celos conducen a envidias. Los celos conducen a divisiones, oh hermanos. Y los celos conducen a divorcios. Hoy en día, hermanos, hoy en día, en este año 2021, hermanos, los divorcios han aumentado en gran manera. Parece que ya no los casa el juez de paz, sino los casa un juez de guerra. Y eso es extremadamente peligroso, porque ahí Satanás, hermanos, en la familia, está enfocando toda la batería para deshacer los matrimonios, hermanos. Cuidado con el pecado de los celos, estimado joven, estimada señorita. Cuidado con el pecado de los celos, estimado hermano. Los celos, repetimos, conducen ¿a qué? A rencillas, primero, a envidias, segundo, a divisiones, tercero, y cuarto, hermanos, lo más triste, conducen a divorcios. Qué difícil es vivir con una mujer celosa. Es muy difícil. Y no lo digo yo, lo dice la santa y bendita palabra del Señor allá en el libro de los Proverbios 21:9. Fíjese lo que dice la palabra del Señor, estimado hermano y estimada hermana, estimada señorita, estimado joven. Mira lo que dice Dios. La palabra del Señor dice así: mejor es vivir, fíjate bien, mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. La mujer rencillosa que está hablando el libro de los Proverbios, oh hermanos, también era celosa. Porque la rencilla, los celos, el egoísmo vienen juntos. Proverbios 27, 15 y 16 nos da un cuadro bastante descriptivo de lo difícil de vivir con una mujer rencillosa. La palabra del Señor dice así, estimado hermano. Qué terrible. Dice, pero qué ilustrativo y qué hermosa es la palabra del Señor. Dice, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como frenar el viento o sujetar el aceite con la mano derecha. Imposible. Pero no vaya a pensar, estimada hermana, que solamente a usted, ¿verdad? No vaya a pensar que solamente las mujeres sufren de celos. No, hermano. Ahora oye tú, estimado hermano.
Los hombres también pueden sufrir de celos, ¿sí? Si es difícil para un hombre vivir con una mujer celosa, oh hermano, tanto más difícil y triste es vivir, hermanos, con un hombre celoso. Oh hermanos, es terrible. Conozco casos de esposas que prácticamente han transformado su vida en una prisión, estimado hermano, a causa de un esposo celoso. Porque no permite el esposo celoso muchas cosas y prácticamente, hermanos, ellas van caminando a la banqueta, al piso, siempre. Bien, hermanos, ahora bien, ahora que hemos mostrado qué son los celos, es terrible, hermanos, y lo que son capaces de producir, es necesario referirnos a la manera cómo tratarlos, para que no quedemos a merced de ellos. Por eso es el consejo bíblico, hermanos. Por eso es importante saber cómo tratar este terrible pecado para que no se anide nuestro corazón. El primer paso para alejarlos y que no entren en nuestro corazón o no se aniden en el corazón, el primer paso, estimado hermano, estimada hermana celosa, estimado hermano celoso, el primer paso es reconocer que estamos celosos. Eso es lo más importante. Ese es el primer paso y para muchos es extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque es sencillo enunciarlo, pero es difícil practicarlo. La persona celosa, oye bien, la persona celosa no siempre está dispuesta a reconocer esta falla en su vida. Haga la prueba. Pregúntele a una hermana, a un hermano, a un conocido, oye, ¿eres celoso? Inmediatamente dice, yo no soy celoso. Por eso digo que es sencillo enunciarlo, pero es difícil practicarlo. Las personas celosas no siempre está dispuesta a reconocer esta falla en la vida. No, hermano, es como los otros pecados que hemos visto, ¿verdad? Que muchas veces ahí están y sabemos que lo tenemos, pero no nos atrevemos a reconocerlo. Para que el celo no se anide en tu corazón, lo primero es que necesitas reconocer que eres celoso. Y si lo reconocen, oh hermanos, muchas veces aquellas personas que no lo quieren reconocer, y si lo reconocen, siempre tienen una buena justificación para los celos. No busques justificarte, estimado hermano. Por ejemplo, una hermana hace años platicando con ella me dijo, yo sí soy celosa, pero eso no es mi culpa, dijo ella. Mi marido me ha obligado a ser celosa porque cuando llega tarde a la casa de su trabajo nunca me dice el motivo. O porque gasta el dinero en cosas que yo ni siquiera sé. Así que tengo, hermano, o no, razón para ser celosa. Oh, hermano, una actitud así jamás va a abrir el camino para arreglar el problema de los celos, jamás. ¿Por qué? Porque ahí se está justificando, sea hombre, sea mujer, sea señorita, sea joven. Por eso digo, si quieres dejar de ser celoso o celosa, simplemente reconócelo. No eches la culpa de los celos a otra persona, ni te justifiques. El segundo paso para que los celos no se aniden en tu corazón es que confieses a Dios el pecado de los celos. Fíjate bien, debes confesar a Dios el pecado de los celos. Pero debes empezar a reconocerlo. Si no, ¿cómo lo vas a confesar ante Dios? El segundo paso es confesar a Dios el pecado de los celos. Quizá le sorprenda que ser celoso o celosa es pecado, pero así es, estimado hermano, así es. Podemos ser los más importantes en la iglesia. Podemos tener, y vuelvo a repetir, 10, 15, 20, 30, 50 años en el evangelio. Pero si tú no quieres reconocer que hay celo en tu vida, no entrarás al reino de los cielos. ¿Por qué digo esto? Porque los celos son un pecado. Y desgraciadamente y desafortunadamente, muchos no quieren reconocer. Pues eso es lo que dice la Biblia. Ahí, hermanos, ahí en la palabra del Señor nos dice que los celos es un pecado.
En la primera carta que Pablo escribió a los Corintios, capítulo 3, versículo 2 y 3 dice: os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre vosotros, fíjate bien que había entre ellos, ¿qué había? Celos, contiendas, disensiones. La pregunta de Pablo dice: ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahí está, hermanos. La gente muchas veces anda con los celos ahí. Y el apóstol Pablo aquí le escribe a los corintios y les hace recapacitar que andan aún en la carne. Tener el pecado de los celos, no quererlo reconocer y no quererlo confesar, hermano, eres carnal, andas en la carne. Estas palabras del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios fueron dirigidas por el apóstol Pablo a los creyentes de Corinto, pero a hoy son dirigidas a ti y a mí. Interesante, hermano, lo que estaba pasando entre los creyentes. La palabra del Señor nos dice que empezaron a tener celos. Eso los condujo ¿a qué? A contiendas. Y eso les llevó ¿a qué? A disensiones o divisiones. Así es como va el camino de los celos. Los celos siempre llevan, hermanos, a cosas peores, como vimos al principio en el caso de Caín. Para Pablo no había duda, hermanos, que los celos y todas sus funestas consecuencias fueron el resultado de la carnalidad de esos creyentes. Estimado hermano, tú que me estás oyendo, oirás el programa después. Si tú eres un hombre celoso, una mujer celosa, andas en la carne, al igual que los creyentes corintios, allá en Corinto, cuando el apóstol Pablo les escribió. ¿Por qué digo esto? Porque lo vuelvo a repetir, los celos, estimado hermano, son obras de la carne y como tal, son pecado. Algunos no se interesan en esto, ni en la envidia, ni en la jactancia que vamos a ver, ni en otros pecados, otros consejos bíblicos que hemos estado trayendo a usted y que muchas veces los creyentes ni cuenta se dan, pero ahí están, hermanos. Las obras de la carne son pecado y dentro de estas están los celos. Vuelvo a repetir la cita que hemos venido repitiendo allá en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas 5:19 y que el pueblo del Señor se lo sabe muy bien. No lo sabemos muy bien, pero hay que llevarlo a cabo. Miren, y hay que tenerlo siempre presente. Y manifiestas son las obras de la carne. Y viene una lista muy extensa que vamos a tratar de ver con los consejos bíblicos, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechizaría, enemistades, pleitos, ya lo vimos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, ya lo vimos, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, y lo volvemos a repetir, y hoy el Espíritu Santo nos lo repite a todos, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano celoso, hermana celosa, joven celoso, señorita celosa. Puedes ser la primera que llega a la iglesia, y está bien, síguelo haciendo. Puede ser que tú te acomidas en hacer cualquier cosa en la iglesia, ¿sí? Pero ¿qué tal tu vida y tu corazón? Si no quieres reconocer los pecados que dice aquí, ¿verdad? No entrarás con todo tu servicio, no entrarás al reino de Dios, dice la palabra de nuestro Dios. Amado hermano, joven señorita, en esta preciosa tarde de consejo bíblico, si estás sufriendo de celos, es necesario que le confieses a Dios, fíjate bien, como pecado. No te autojustifiques, no eches la culpa a otros. Simplemente reconoce y confiesa a Dios que eres celoso y como tal es pecado. El tercer paso es difícil de identificar. El tercer paso, hermanos,
es identificar, hermanos, muchas veces el origen de los celos. Fíjate bien. Primero, reconocerlo. Segundo, ¿qué dijimos, hermanos? Bueno, debemos pedirle a Dios y confesarlo delante de Dios. El tercer paso, hermanos, es identificar el origen de los celos, ¿sí? ¿Contra quién está celosa, estimado hermano, hermana? ¿Contra quién está celoso, estimado hermano? ¿Contra algún amigo? ¿Contra otro cónyuge? ¿Contra tu cónyuge, perdón? ¿Contra otra persona? ¿Contra un compañero de trabajo? ¿Contra un hermano en la iglesia? ¿Contra un hermano en la familia? Debes de ser objetivo, porque así Dios nos pide. Pueden ser varias personas o varias situaciones en la cual estén mal fundados tus celos. Haga una lista de las personas, hermanos. Haga una lista de esas personas. Incluye los motivos que te han llevado a los celos. No para que te autojustifiques, sino para saber qué es lo que necesitas arreglar con ellos. El cuarto paso, hermanos, es tender puentes con las personas contra quien tú sientes celo. Fíjate bien, qué difícil, estimado hermano, pero no imposible cuando le pedimos a Dios. Si es su esposa o su esposo, pues siéntate con ella. Y en oración expon los motivos ¿a quién? A nuestro Dios. Expon los motivos por los cuales tú te sientes celoso o celosa. Quizás hace falta más transparencia hoy en día en las parejas. Quizá no platicas ya con ella y eso ha arrastrado, hermanos, a alguien de los dos o a los dos a los celos. Quizá es necesario que tu esposa o tu esposo sea más expresivo, hermanos, con usted. Sí, hermano. Acuérdate que una de las situaciones en el matrimonio es que debes comunicarte con tu esposa. Y muchas veces, hermanos, se pierde esto de la expresión de los sentimientos entre los esposos. Y eso es muy delicado. La falta de expresar el amor en forma práctica puede ser una fuente de celos para una esposa, un esposo también. Debes de ser amable. Debes aprender a amar a tu esposa y tratarla con delicadeza como a vaso más frágil. Olvídate ya de eso, cómo nos crearon en el mundo o cómo nuestra idiosincrasia dice que el hombre no llora, el hombre debe ir al frente, la mujer debe ir caminando atrás. Olvídalo, eso no lo quiere Dios para las familias y menos cristianas. Hoy en día vemos casos así, que la esposa la ven como menos. Malinterpretan, hermanos, textos de la Biblia, los sacan fuera de contexto y de ahí se agarran para tratar mal a la esposa. Pídele a Dios amor por tu esposa, por tu esposo. Pídele amor. A lo mejor tu esposo o tu esposa no es cuidadosa con el trato hacia ti. Y muchas veces, hermanos, eso te incomoda en tu personalidad. Es necesario que franca y abiertamente hables sobre esto con tu esposo o tu esposa. Es necesario, hermanos. La comunicación en el matrimonio es esencial. No rompas la comunicación, jamás. Lo importante es sacar a la luz la causa de los celos para poder arreglar este terrible pecado. Oh, hermanos, no olvides, nunca olvides que la vida auténticamente cristiana de un hombre o una mujer temeroso de Dios debe estar, hermanos, caracterizada por la ausencia de los celos. O sea, no debe haber celos. Y si llega el celo a tu corazón, como ya dijimos, confiésaselo a Dios, reconócelo a Dios, platica con tu esposa, ve los motivos por la cual te están llevando a ese celo que te va a llevar, mira, a muchas situaciones nefastas en tu vida. ¿Cuántas y no cuántas enfermedades psicoemocionales puedes causarle a tu esposa o a tu esposo? Hipertensión arterial, por ejemplo, sí, tanta presión, tanta estrés debido a los celos, diabetes, tanta presión y tanto rencor, muina, malos tratos pueden llevarte a una depresión. Sí, hermano, ¿sabías, estimado hermano, que tu esposa puede morir por depresión? Hemos visto casos así, hermanos.
Y muchas veces los hombres se sienten tan fuertes y no le hacen caso a la esposa. Piensan que nada más se está haciendo, como decimos aquí en México, se está haciendo para no querer hacer las cosas, el quehacer, la comida, el trato a los hijos. Pero no, estimado hermano, cuando veas a tu esposa triste, sin ánimo de hacer las cosas, platica con ella. Los dos vayan en oración. Y si hay celo, échelo fuera en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Lo más importante, hermanos, cuando tú ves que algo está pasando en tu matrimonio y estás siendo presa de los celos, es que debes venir ¿a quién? A Cristo el Señor. Y pedirle en oración que te quite ese pecado de los celos, dando los pasos que acabamos de decir. Hermana, hermano, si estás sufriendo por esta terrible obra de la carne, si estás sufriendo por este terrible pecado, debes venir al Señor Jesucristo. Déjame decirte que por ti solo no podrás, por ti solo no podrás. Coloca tu vida en las santas y benditas manos del Señor, estimado hermano, estimada hermana. Debemos colocar todo en las manos del Señor. Y debes dejar que el alfarero divino empiece a trabajar en ti, mujer celosa, hombre celoso. Mantén con el Señor una relación cada día más íntima y verás cómo el Señor te dará seguridad. Y podrás dejar, hermanos, los dientes apretados, el rostro tenso. Sí, hermanos. Y aprenderás a sonreír en el nombre glorioso de Cristo el Señor. Como médico, hermanos, nos enseñan a ver el rostro. Sí, hermanos, el rostro, hermanos, demuestra muchas cosas que está pasando en nuestra vida. ¿Cuántas veces, no, en las iglesias las hermanas llegan tristes, abatidas, con el ceño fruncido, hermanos? A veces indiferentes. Algo está pasando en su vida. ¿Cuántas veces un hermano no está preocupado? Ya no puede orar, ya no puede pedirle al Señor. Algo está pasando en su vida, algo está pasando en tu vida. Si es así, debes primeramente reconocer si es pecado de los celos, venir ante el Señor y pedirle en oración que con la ayuda del amado Espíritu Santo eche fuera eso, hermanos. Y debes hablar con tu pareja. Y si es así, verás cómo la situación cambia. Por eso digo que cuando, hermanos, el Señor aleja todas esas cosas de nuestra vida, oh hermanos, aprendemos a sonreír. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, hermano, en el nombre del Señor hay victoria. Si estás pasando por este terrible pecado, hermano, ten cuidado. Pídele a Dios, hermanos. Y yo te voy a aconsejar algo. Debes venir al Señor Jesucristo. Debes venir a Él. Oh hermanos, por ti solo, no lo podrás hacer. Solo con el Señor. Solo con el Señor. ¿Cuál Señor? Nuestro amado y bendito Señor, con Jesucristo el Señor. ¿Por qué, hermanos, decimos esto, que solamente Cristo? Porque Él una vez se levantó majestuoso como es nuestro Señor y dijo: separados de mí, nada podréis hacer. Y lo hemos comprobado en nuestra vida, hermanos. Qué terrible es vivir en el mundo, presas de esos pecados horrendos, hermanos. Pero que cuando viene Cristo a nuestra vida, que cuando empezamos a aprender de su palabra, que cuando empezamos a aprender, hermanos, de Él, lo empezamos a amar, lo empezamos a querer, a respetar. Aprendemos a orar junto con Él y aprendemos, hermanos, que Él es fiel a su palabra. Estimada hermana, si estás sufriendo este pecado de los celos por causa de tu esposo, pídele a Dios, habla con Él y en oración y hablando entre ustedes, lleguen a esta conclusión que solamente la oración y la unión con Cristo el Señor les podrá hacer libres de este terrible y horrendo pecado que son los celos. Que con la ayuda del Señor, el Señor venga a tu vida y te ayude a seguir adelante. Los tiempos son difíciles, claro que sí, estimado hermano. Pero, hermanos, en medio de la adversidad, en medio de lo que venga, hermanos, está el Señor como poderoso gigante, hermanos, guardándonos, sustentándonos con la diestra de su justicia. Este es el consejo bíblico para hoy.
Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde siempre y vamos a pedirle a Dios y a darle gracias por este hermoso consejo de la palabra de nuestro Dios. Oramos a Dios. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te doy, Padre de los cielos, gracias, Señor, porque un día llegaste a nuestra vida, Padre, y nos hiciste comprender todo esto, Señor, que estás trayendo a tu iglesia como consejo, Padre. Un día llegamos, Señor eterno, a tus pies santos y divinos, cargado nuestro corazón de muchos pecados, faltas y rebeliones. Pero entraste tú, poderoso y santo, Señor, y echaste fuera todas esas cosas, Padre, que había en nuestra vida, que no nos dejaba ser felices. Gracias, Señor, por la salvación, Señor, que trajiste a la vida, a mi vida y a la vida de nuestros hermanos. Ahora, Padre Santo, en este andar cristiano, yo te pido, Señor, que ayudes a mis hermanos, que nos ayudes, Señor, que cuando veamos, Señor, que quiere entrar este terrible pecado de los celos de la carne a nuestra vida, sepamos ir y reconocerlo e ir a ti, Señor, en humildad y reconocerlo, Padre, y pedirte que nos ayudes y nos hagas salir de este terrible pecado. Este terrible pecado, tú lo sabes bien, Señor, es causa de divorcio, es causa, hermano, Señor Jesucristo, de muchas cosas, aún de asesinatos, Padre. Pero yo te pido, Señor eterno, en esta hora, que traigas paz a nuestra vida y nos des de tu presencia. Yo sé que lo harás, Señor, oh Dios, porque te lo pedimos en el nombre bendito y santo de Jesucristo, nuestro Dios. Aleluya. Amén y amén. Gracias a Dios, estimados hermanos, por su fina atención. Yo sé, hermanos, que son tiempos de ir y pues reunirnos, ¿verdad? Para estas fechas tan gloriosas de que un día Cristo vino a nuestra vida, la Navidad, estimados hermanos. Qué hermoso es. En un culto de Navidad, Cristo habló a mi vida. En un culto de Navidad, hermanos, allá en Guadalupe estaba predicando mi hermano Domingo Arroyo y hermanos, ahí fue donde el Señor empezó a tocar mi vida, en un culto de Navidad. Así es que, hermanos, vayamos, hermanos, en esta hermosas acciones de gracia que se hacen, recordando que un día Jesucristo el Señor vino a este mundo lleno de pecado y de maldad. ¿Para qué? Para buscar y salvar lo que se había perdido, entre los cuales estábamos usted y yo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Un saludo a mi hermana Jackie, mi hermano José de Jesús. Hermanos, nos reportan que está saliendo de esta terrible enfermedad, hermano. Y también desde aquí le mandamos un saludo. Que el Señor les guarde a todos. El Señor les bendiga. Gracias a mis hermanos Voces de Sion. Un saludo hermoso, hermanos, en el nombre del Señor. Y adelante con ese ministerio, hermanos. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Amén.